Ustedes al Monseñor Andrés Tirado a esta hora en nuestro especial de Halloween cuando hablamos de los santos. Monseñor, me parece interesante que nos cuente en este Día de los Santos, porque sé que hay mucha gente que tiene su santico, que dice, ah, yo le pido al santo del trabajo, al santo de la salud, al santo del dinero, al santo del no sé qué. Pero quiero que usted nos explique, porque aún de pronto no nos queda claro, ¿cómo es que la iglesia decide quién es santo? Porque claro, mucha gente dice, uy, deberían nombrar santo a tal persona. Mucha gente está esperando que a San Gregorio, por ejemplo, ya le dicen San Gregorio, a José Gregorio Hernández lo nombren santo. Pero ¿cómo es ese proceso como tal? ¿Por qué la iglesia se interesa en alguien y dice, ay, mire, hay una persona que murió en 1800, algo, y la vamos a nombrar santo? ¿Cómo es ese proceso, padre, para uno entender cuándo alguien puede llegar a ser santo? Bueno, en la antigüedad, en el cristianismo primitivo, con los mártires y todo este proceso que ellos viven, y traído también del judaísmo, veneran a los santos, a los que han sido mártires, a los que han tenido una vida ejemplar, y celebran. Nosotros en la actualidad, la parte occidental, celebramos los cumpleaños, pero en los primeros siglos del cristianismo celebraban el Día de Difuntos, el día en que se moría la persona, porque para ellos la concepción no es que esto se acababa, sino que nacían para la vida eterna. Entonces de ahí empieza todo un proceso de organizar las iglesias locales. En algunos países empezaron a organizar los santorales. Cuando ya la iglesia romana empieza a coger fuerza, y también la iglesia oriental bizantina, empiezan a organizarse, se sientan y dicen, bueno, hagamos una cosa. Está el calendario juliano, está el calendario gregoriano, tenemos unas fiestas para organizar momentos importantes, muchas fueron tomadas del judaísmo, Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, bueno, en fin, donde dijeron, mire, estas fiestas se acomodan, son importantes para nosotros porque pues no podemos decir que Jesús no fue judío, no podemos decir que los apóstoles no fueron judíos, entonces vamos a tomar ciertas fiestas, las vamos a integrar en el calendario. Y recordemos que la iglesia fue ama y señora, el imperio romano se desfragmenta, se destruye, y la iglesia romana toma ese vacío, y por ende la ley, la justicia, el orden y los calendarios. Entonces dicen, nosotros en el santoral cada día vamos a celebrar ciertas fiestas importantes, y las organizan. Entonces Semana Santa, diciembre, Pentecostés, bueno, en fin, las fiestas marianas, y dicen, bueno, hagamos cuentas, sumemos, restemos, dividamos, ¿cuántos santos hay? No, es que hay más de 7,000 santos. Bueno, vamos entonces a organizar los más importantes o tradicionales para celebrarlos cada día. Entonces cada día trae 7, 8, 10, 15 santos. Pero como son más de 100,000, pues no caben. Entonces decidieron organizar, necesitamos un día para que se celebre la fiesta. Es una gran alegría, porque es una fiesta de alegría de todos los santos. 1 de noviembre, fiesta de todos los santos, solemnidad de todos los santos. Entonces ahí va metido todos. Eso se lo craneó, eso lo organizó Bonifacio IV en el siglo VII y Gregorio III en el siglo VIII. Y esa fecha, el 1 de noviembre, se sacan o se sacaba antiguamente las reliquias que estaban en cada iglesia. Cómo homenajear, cómo celebrar la fiesta de todos los santos. ¿Qué quiere decir todos los santos? No solo los oficiales, sino cientos de personas que vivieron en la amistad de Dios, cientos de personas que fueron muy especiales, familiares, seres queridos que están en la presencia del Señor, que han muerto, pasaron ese proceso de purificación y están en la presencia del Señor. Después de organizar esta fiesta y de tener el calendario litúrgico y tener el santoral, la fiesta de todos los santos, dijeron, bueno, nosotros ya tenemos unos santos que recibimos, otros que pues nos dijeron que los pusiéramos, organizamos, hicimos concilio, reunión de obispos, de sacerdotes, bueno, en fin. Necesitamos empezar, así como la iglesia ha empezado a cambiar a través de los siglos,
necesitamos un criterio para nosotros decir quién entra y quién no entra. Porque es que fulanito porque es rey, que fulanito porque tiene plata, que fulanito porque hizo una buena donación, entonces ya quieren que entrar en el santoral y esa vaina no se puede. Entonces tenemos que ponernos criterios básicos para nosotros decir oficialmente quiénes son los santos de la iglesia. Entonces, hablamos de un proceso que es santos generales, que es la fiesta de hoy de todos los santos, y hablamos de los santos oficiales. En ese proceso de los santos oficiales hay 4 niveles. Número 1, el que ha vivido una vida ejemplar y virtuosa. Eso lo cogen y lo esculcan y le investigan hasta la tatarabuela y ven en su vida que pudo haber cometido errores, pero se corrigió y empezó a tener una vida ejemplar para los demás y virtuosa. Virtuosa porque buscó la presencia de Dios, lo espiritual, los sacramentos, la oración, la confesión, el ayuno. A ese grupito de selectos lo vamos a llamar siervos de Dios. Entonces ya empieza a ser como la carrera hacia llegar a ser santo. Número 2, si vieron que en su vida, aparte de ya llegar en ese nivel número 1 de ser siervos de Dios, de ser ejemplar y virtuosa su vida, vieron que hay algo heroico, hay algo que sobrepasa, hizo algo... ¿Milagros? ¿Lo que llamamos milagros? No, ya vamos para el número 3. Okay. Entonces, heroicos, que dieron su vida por fulano, que hicieron algo que trascendió en la humanidad, entonces los vamos a llamar venerables. Venerables, número 2. Número 3, cuando ya encuentran que hizo un milagro, después de esculcarle, de investigarle, ver que era ejemplar, virtuoso, que hizo actitudes heroicas, hizo un milagro solamente en su vida, llega a llamarse beato, quiere decir cerca de Dios. En ese nivel está el doctor José Gregorio Hernández, que muy posiblemente más adelante lo van a canonizar, lo van a ver santo oficial, en eso está. Y el número 4, milagros después de la muerte. Entonces usted para llegar al 4.º nivel, ya llamarlo santo oficial, tiene que hacer un milagro después de muerto. Entonces, por ejemplo, yo estoy enfermo, me detectaron cáncer y yo me pongo a hacer la novena al Papa San Juan Pablo II. El hombre se me aparece y me dice, hermano, en un sueño, en una visión, lo voy a sanar. Listo, lo sana, va médicamente, le hacen estudios y encuentran que ya no tiene cáncer. Entonces, ese sería 1 o 2 o 3 milagros de intercesión para llegar a los santos. Eso es el estatus básico, pero en lo profundo, si lo queremos llamar del Vaticano, también hay una forma que es legal y es una forma también que es de campaña política. A veces el Vaticano nosotros lo tenemos con un concepto de que es amor, es caridad, es ayuda, es ejemplaridad, pero en la realidad difiere mucho de lo que debería de ser. Y es una organización de poder, es un Estado, y por ende hay unos procesos jurídicos, hay unos procesos legales, y hay algo que se llama la campaña de los santos o el proceso de beatificación y de santificación de los santos. Entonces, si dentro del Vaticano hay un grupo, una comunidad, que tiene billullo, que tiene platica, que son hinchas furibundos de un santo, empiezan a gestionar y a reunir toda la investigación, porque es una investigación larga, compleja en la actualidad. Antes de la Edad Media, durante la Edad Media, era más fácil que llamaran a santo a una persona, lo canonizaran, entraran al registro oficial de santos, era más fácil. Había palanca, había platica, bueno, sí se había manifestado, había hecho milagros, bueno, en fin, era más fácil, más live, más fácil llegar. Ahorita es más estructurado, entonces tiene que empezar una campaña donde pues puede demorarse 10 años, 15 años, 20 años, 50 años, 100 años. Vemos que últimamente hay santos que ya llevan 50 años de muerto, 20, 30 años,
y ya pues los canonizan. Pero hay santos que llevan 500, 1000 años en proceso, y como no hay nadie que le peladee a ese proceso, que le meta platica, que le meta fortaleza, que le meta estar ahí encima, que eso la mayoría lo hacen las comunidades religiosas, pues lo dejan ahí y dejan el folder por allá perdido y dicen, algún día vamos a ver qué sucedió con eso. Y va pasando los años, y va pasando los años. Hay otros que los meten rápido y le dicen, mire, la Madre Teresa de Calcuta, mire, no, es que necesitamos a fulano y a San Marianito, no necesitamos que nos lo palanquee al doctor José Gregorio. Entonces, ¿qué hay que hacer? No, hay que invertir una platica en la investigación. Bueno, ¿y qué hay que hacer? No, necesitamos un equipo de científicos, necesitamos un equipo de periodistas, necesitamos un equipo de religiosos que se encarguen de estudiar, y eso se va una plata y eso se va un tiempo que se necesita para que llegue a oficialmente a decir el Santo Papa, mire, tenemos al doctor José Gregorio ya como santo oficial. Y el Papa Francisco, atención, con todos los problemas de salud que está teniendo y que bien venimos comentando aquí, firmó este martes decretos que van a permitir canonizar al beato venezolano José Gregorio Hernández. Hay que decir que el Vaticano dijo que Francisco recibió puntualmente el lunes al secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, y a otros funcionarios justamente para llevar adelante futuras beatificaciones. Lo último en Noticias Caracol. Mucha atención, el Vaticano informó que el Papa Francisco autorizó la canonización de José Gregorio Hernández, quien se convertirá así en el primer santo venezolano. Esta será una decisión que se volverá efectiva en las próximas horas, la canonización de José Gregorio Hernández, quien sería, de acuerdo con esta información que entrega el Vaticano y que ya fue autorizada por el Papa Francisco, en el primer santo que tiene el vecino país, Venezuela. De todo esto, creo que otra de las noticias subrayables es que el Papa Francisco ya está activo dentro de su hospitalización ahí en el Policlínico de Gemelli, una noticia que sin duda aplaudimos, las dos son connotables y por eso nos vamos hasta Venezuela a esta hora. Beatriz Adrián nos tiene detalles de lo que pasa a esta hora allá en Venezuela derivado de esta buena noticia. Beatriz. Así es, Alejandra, bueno, muy buena noticia, como tú bien lo decías, porque justamente es la canonización del médico de los pobres. Justamente él se conoce como el médico de los pobres por su vida humilde que llevó en Caracas, nació en Ignotú, estado Trujillo, y ahora a través de un milagro nuevo que se está estudiando en el Vaticano, un milagro de un venezolano en Estados Unidos que producto de tener una lesión en su cabeza, pues resultó sanado al pedirle este milagro a José Gregorio Hernández. Este es el segundo milagro que se le está probando a José Gregorio Hernández luego de su beatificación el pasado abril del año 2021, cuando el pueblo venezolano celebró justamente esta buena noticia de la beatificación. Pues ahora el Papa Francisco, aún estando en ese estado delicado de salud, ha anunciado esta buena nueva de la posible canonización, de que se ya dio la orden de canonización para que Venezuela tenga su primer santo, el santo José Gregorio Hernández, nada más y nada menos que ese médico de los pobres que ha trabajado por el bien de muchas personas que le han pedido milagros. Son muchos los milagros que le atribuyen a José Gregorio Hernández, no solamente en Venezuela, muchos de ellos también en Colombia, debido a la cercanía fronteriza de su estado natal, el estado Trujillo en los Andes venezolanos. Vamos a escuchar lo que dijo Monseñor Bior, el arzobispo de Caracas, justamente desde Roma, dando este anuncio que había obtenido de la firma del Papa Francisco para que muy pronto se reúnan los obispos y decidan la fecha de esta canonización.